Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de programación de corrientes excitomotoras. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Galán, responsable del equipo de fisioterapia de la Real Federación Española de Atletismo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, docente en diferentes másteres de fisioterapia deportiva en toda la geografía española y con 5 Juegos Olímpicos a sus espaldas. Bienvenido, Alex, y gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas Simplemente, tardes, antes de que noches. empieces, comentaros que las preguntas que vayan saliendo durante la presentación las podéis dejar en el chat y al final de la sesión pues iremos respondiendo las preguntas una a una. Muy ¿Vale? bien. Pues Alex, todo tuyo. Gracias, Jordi. Hola a todos. Bueno, espero que os guste este webinar, que aunque son pequeños cursos cortos, muchas veces se pueden sacar muchas cosas en claro. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Jordi, ¿dónde tengo que volver a compartir, verdad? Vale, ya estás compartiendo. Simplemente abre el PowerPoint. Vale. Ahí está, ¿no? ¿Lo Sí, vemos todos? Sí. sí. Pues lo dicho, vamos a dejar al final unos 10-15 minutos para ruegos y preguntas, si queréis, y empiezo ya a contaros un poquito. Os voy a ponerlo en modo presentación. Lo primero, siempre que empiezo estos cursos, porque todo lo poco o mucho que sé de electroestimulación, de readaptación musculotendinosa, se lo debo a mi compañero Ángel, que como sabéis, muchos de vosotros, pues falleció hace unos años y no puedo evitar empezar siempre los cursos acordándome de él y de todo lo que me enseñó. Bien, para meternos un poquito en situación, vamos a hablar de la electroestimulación y de por qué vamos a cambiar un poco el concepto, la idea que tengo yo muchas veces en los cursos que doy, de que cambiéis un poco el concepto de lo que hasta ahora ha sido la electroterapia, que muchas veces se da sin pensar. Muchas veces metemos el programa para esto sin saber realmente lo que estamos aplicando, qué tipo de corriente y demás. Pero antes de meternos directamente en la parte de electroterapia, vamos a situarnos un poco donde estamos. Eh, Esto puede estar aplicado a la parte deportiva y no deportiva, o a la deportiva profesional en la cual yo me dedico, pero también tengo clínica privada y lo aplico a la gente amateur, que como todos nos puede gustar hacer deporte. Simplemente es hablaros de un complemento más dentro de las múltiples cosas que tenemos los fisioterapeutas para intentar ayudar. Como práctica deportiva, independientemente de que seamos deportistas de élite o amateurs, bueno, pues vamos a provocar sobrecargas musculares, tendinosas, fasciales, como podéis ver, acúmulo de detritus, capsulares, ligamentosas, déficit propioceptivos, que muchas veces siempre en las partes finales de los entrenamientos es cuando aparecen los esguinces o el problema, desgastes y sobrecargas orgánicas, el propio desgaste psicológico, sobre todo cuando hay competiciones, y alteraciones biomecánicas. Todo este tipo de cosas tenemos que saber qué hacer para intentar intervenir desde el punto de vista fisioterápico con 3 pilares para mí que son básicos, que son la prevención, el mejorar el rendimiento deportivo, seas profesional, seas amateur o seas un pintor de brocha gorda que necesitas estar trabajando 8 horas ese hombro, y como tratamiento si fuera necesario. Para eso lo ideal es trabajar en un equipo siempre que se pueda multidisciplinar, obviamente, y tendremos mejores resultados. Factores predisponentes. Siempre ante cualquier lesión, en caso de lesión, vamos a tener unos factores predisponentes, que hoy en día se habla de los modificables y no modificables, dentro de que sean intrínsecos propios a la persona o extrínsecos un poco más del medio exterior. Realmente nuestra función es controlar en la medida de lo posible los factores predisponentes, sobre todo los que podamos controlar, es decir, los que sean modificables. Los no modificables no los podemos modificar, pero sí que es interesante también tenerlos en cuenta de cara a la prevención, incluso a lo que vamos a hablar ahora, que es la adaptación. Pero realmente para mí el factor predisponente, sobre todo cuando hacemos un gesto deportivo, estar sentados delante del ordenador 10 horas, el que pinta o el que le guste jugar al pádel o el que le guste correr maratones.
el factor predisponente o el mecanismo lesional más importante es la propia mecánica y el propio gesto deportivo. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, independientemente de que luego tengamos otra serie de factores que podamos intervenir sobre ellos. Lo fácil sería decir, oye, te duelen los isquiotibiales porque haces velocidad y si no corrieras rápido, pues obviamente no te ibas a lesionar los isquiotibiales. Ya, pero es que yo quiero jugar al pádel o quiero echar en la pachanga de fútbol con mis amigos y para eso tengo que salir corriendo rápido detrás de la pelota. ¿Qué puedo decir? Ha habido ya una lesión. Normalmente cuando ha habido una lesión, pues el índice de recaída muchas veces puede ser superior al cuando no ha habido, con lo cual lo que puedo hacer es adaptar esas estructuras para que aguanten más, para que aguanten ese gesto. Y esto mismo lo puedo extrapolar a una espalda para que esté 10 horas delante de un ordenador o, como he dicho antes, al pintor de brocha gorda. ¿Qué podemos hacer como fisioterapeutas y readaptadores? Pues bueno, pues eso, adaptar esas estructuras para que, como prevención y como adaptación y muchas veces o en muchos casos al final un poco de los tratamientos. Para eso, ¿qué podemos hacer? Pues el acondicionamiento musculotendinoso que todo el mundo sabemos, es decir, la parte de readaptación que cada vez está más de moda, con ejercicios específicos, etcétera, y ahí es donde entraría la electroestimulación como un complemento más de todo ese acondicionamiento musculotendinoso. Eso no quita que se puedan hacer otras cosas como los ejemplos que he puesto aquí, como el trabajo de la estabilización lumbopélvica, vendajes funcionales, normalizaciones osteopáticas, terapia manual, movilizaciones neuromeningeales, es decir, todos los cajones que tengamos según la formación que hayamos hecho y según también un poco nuestro pensamiento crítico positivo, me refiero de cara a poder afrontar determinadas patologías. En esa adaptación donde vamos a tener más éxito o donde vamos a garantizar más resultados va a ser en el aparato musculotendinoso. Eso no quita que también podamos trabajar sobre articulaciones, ligamentos, nervios, huesos de manera más indirecta, pero donde vamos a tener más protagonismo va a ser en el músculo y en el tendón. Por las características biológicas del músculo mejor vascularizado, vamos a obtener mejores resultados cuando haya y menos índices de recaídas cuando haya patología muscular, siempre y cuando no afecten al tendón, ya sea intratendinoso de la parte del vientre muscular o los tendones proximal y distal. El tendón se va a ser un poco nuestro reto más importante, ya que el índice de recaídas es mayor y la clave un poco está en el tipo de tejido que es, ¿no? Ya sabemos que es un tejido bastante avascular y que muchas veces cuesta recuperar. Sin embargo, deciros que tanto para el tendón como para el músculo al final, y sobre todo para el tendón, la famosa mecanotransducción, además de una serie de técnicas que podremos aplicar, es decir, un estímulo mecánico que se va a convertir luego en un estímulo químico va a ser nuestra salvación. Y en ese estímulo mecánico van a estar la adaptación, es decir, esos ejercicios, esa readaptación, además de la posible electroestimulación. Mira, y esto es un ejemplo que pongo, esta diapositiva la saco mucho en varios cursos que damos. Y me gusta porque realmente aquí hablo un poco de las posibilidades que existen desde más conservador a más invasivo de alguna manera, donde los fisios ante una patología podemos afrontarlo pues al principio pues con terapia manual, osteopatías, toda la termoelectroterapia, el Wimbax, láser, inductivas, bombas diamagnéticas, que son ahora las que tenemos un poco más en vogue, ¿no? más de moda. Hace unos años era la onda corta, la microonda. Tenemos ya hemos avanzado y empezamos a hacer ya otras técnicas un poquito más invasivas, como la punción seca, EPIs, ondas de choque, que ya conllevan un riesgo. Yo aquí siempre me gusta deciros que, y yo fui de los primeros que hizo el primer curso de punción seca que se hizo en España, y luego he estado formando y me he formado en otras técnicas de este tipo invasivas, que realmente no abusemos de estas técnicas, que se usen cuando haya que usarse, no digo que no se usen o que estén prohibidas, pero que las tengamos un cierto respeto con cariño, es decir, que las sepamos usar bien. Porque creo que hoy en día muchos fisioterapeutas jóvenes, no sé si muchos de vosotros sois alumnos o míos o de otras universidades o ya lleváis años, optan por formarse en esto, que me parece estupendo, y prácticamente enfocar siempre cualquier patología desde este enfoque. Y este enfoque está dentro de
como podéis ver aquí, de una serie de enfoques que todos son prácticamente igual de importantes, pero para mí la estrella, quitando luego la parte médica de las infiltraciones, los PRPs, corticoides, etcétera, sería la readaptación. Al final, cualquier patología, sobre todo el aparato musculotendinoso, va a necesitar sí o sí de una readaptación de ese aparato musculotendinoso a través de una serie de contracciones isométricas excéntricas que no voy a entrar en ese campo porque también es extenso, y dentro de las cuales entraría la electroestimulación, donde vamos a sumar una contracción involuntaria a la voluntaria que generaremos haciendo un determinado ejercicio. Bien, y ahora es cuando ya nos metemos un poco de fondo en lo que sería un poco la electroestimulación, para que la entendamos. En esta parte vamos a hablar un poco de las opciones que tenemos, que es la electroestimulación. Vamos a hablar un poco de un repaso científico y una justificación científica de por qué hablo de la electroestimulación y que no sale de mi boca, sino que realmente hay muchos estudios científicos detrás que la valoran dentro de lo que cabe. Sin olvidarnos que no deja de ser un complemento más. No digo que sea lo único, ni que haya que aplicarla siempre, pero sí que va a ser otro complemento que nos va a ayudar a sumar. Y gracias a estos aparatos de Chattanooga, lo que os quiero decir es que vamos a quitarnos el concepto de los programas, que también los tienen, por supuesto, y que nos pueden venir muy bien porque en determinados casos podemos ir mucho más rápido, pero también existe la opción de programarlos en las tres versiones que tiene Chattanooga, tanto la de Riaf, la Theta y la Physio, que es la que veis en la foto, para poder crear vosotros vuestra corriente. Para eso es lo que pretendo en este webinar, daros unas pautas, saber qué 4 parámetros podemos controlar y por qué, y dependiendo luego ya lo que queráis conseguir, imaginación al poder, ejercicio con electro, adelante. Pero primero vamos a hacer un repaso un poco de lo que es la electroestimulación. A lo largo de los años, aunque es antigua, es a partir de los años 70 cuando la electroestimulación empieza realmente a desarrollarse eh, como, como una combinación del entrenamiento, es decir, asociada al deporte. Es verdad que en aquella época, en la época de los años 70, posiblemente se hicieran muchísimas barrabasadas que hoy en día pues no estaríamos, serían éticamente incorrectas, ¿vale? Pero bueno, ahí es donde, gracias a esas barrabasadas, pues poco a poco se ha ido desarrollando un poco esa, esa manera de trabajar junto con los ejercicios. Para que tengamos en cuenta, nosotros vamos a hablar de las corrientes excitomotoras bifásicas cuadrangulares. En sí, ¿qué es la electroestimulación? No es más que la aplicación de impulsos eléctricos a través de la piel para provocar una contracción del músculo, normalmente involuntaria, y evitar atrofias, tonificar y fortalecer. Justificación un poco de todo lo que estoy diciendo. Pues fijaros, ya en el 2005 induce adaptaciones fisiológicas, actuando sobre el metabolismo muscular. No solo eso, sino que además es capaz de incrementar la masa muscular, la fuerza y la resistencia en diferentes artículos científicos. Además, nos va a ayudar a prevenir la atrofia, la pérdida de fuerza y la alteración de la actividad electromiográfica. Todos podemos tener en mente el típico cruzado anterior, menisco operado, que nos llega. Yo tengo la suerte que prácticamente a las 24, 48 horas pues ya podemos empezar o les tengo en la camilla, por ejemplo, a alguno de mis atletas, y lo primero que empezamos es con una electroestimulación, un bombeo con baja frecuencia, con 4 hercios, para empezar a bombear ese cuádriceps, incluso estando con el artromotor, ¿no? En esos momentos al paciente le podemos pedir que haga una contracción voluntaria y es prácticamente imposible que la consiga. Se concentran y apenas existe esa contracción. Pues gracias a la electro vamos a ayudar a mejorar esa contracción y sobre todo a mejorar un poco ese metabolismo para acelerar un poco los procesos de fortalecimiento. Además, también previene el deterioro de las habilidades funcionales de la musculatura. Luego veremos un artículo muy chulo que se hizo con pacientes de la tercera edad y que los resultados fueron espectaculares. Bien, si me dais a elegir entre la electroestimulación y la contracción voluntaria, pues yo siempre me voy a quedar con la contracción voluntaria. Y yo creo que cualquiera de nosotros. Obviamente no podemos decir que la electroestimulación sustituya.
nada. De hecho, solamente cuando somos incapaces de generar esa contracción, como en los casos quirúrgicos, como hemos dicho, sobre todo en las fases agudas postquirúrgicas, ahí sí que va a ser más efectiva la contracción de la electroestimulación involuntaria que la voluntaria. Pero cuando ya podamos realizar una contracción voluntaria, realmente son incomparables. Sin embargo, ¿qué ocurre si las combinamos? Y aquí es donde está un poco el porqué. Si combino la contracción voluntaria con la involuntaria de la electroestimulación con una contracción voluntaria, fijaros ya en los artículos que empezamos a encontrarlos. La adaptación muscular se optimiza el desarrollo motor y la rehabilitación se ve mejorada. Aumenta en este artículo sobre jugadores de tenis jóvenes, después de un trabajo de electroestimulación, aumenta la fuerza máxima, el salto vertical y la velocidad, aunque en el cuarto test no mejora demasiado. La electroestimulación también no se puede considerar como y esto me parece muy interesante este artículo, como un entrenamiento sustitutivo, pero sí un entrenamiento, perdón, adjunto un poco al voluntario, es decir, un entrenamiento combinado que pueda ser positivo. Fijaros, este es el artículo que os decía antes sobre las personas de entre 75 y 96 años. Fijaros que medían simplemente levantarse, caminar 3 minutos, volver a sentarse, luego medían la sección transversal del recto femoral y bueno, hacían algo de equilibrios y andar 6 minutos después de caminata. Entonces hicieron 4 grupos, uno con contracción voluntaria, uno con electroestimulación, otro con electroestimulación y contracciones voluntarias y un grupo control sin ningún tipo de intervención. Y al final, pues como creo que es por sentido común, el grupo que tenía la electroestimulación y la contracción voluntaria, pues obtuvo muchos mejores resultados que el resto de los grupos. Por eso digo que con esto no pretendo decir que sea único y exclusivo, pero sí una combinación muy buena, un complemento, algo que sume a los tratamientos tanto en deportistas de élite como en deportistas amateurs o como podéis ver en estos casos en personas de la tercera edad. Bien, como hemos visto, pues eso, que la combinación de las dos contracciones al final va a mejorar el desarrollo motor a ese nivel. Sin embargo, una actualización bibliográfica, hacer un resumen, porque tampoco me quería volver loco metiendo muchos artículos al respecto, de otras posibles aplicaciones que me parecen también interesantes y que las tengáis simplemente que os suenen, antes de ya de profundizar un poco en las excitomotoras y el porqué y el aprender a programar. Antes de eso, me gustaría esta gráfica me encanta y creo que veis, sí. Esta gráfica me encanta porque realmente me va a ayudar. Esta es de Magnussen de 2010 a explicaros y sobre todo por qué dosificar cuando hablemos de la electroestimulación y los programas de electroestimulación con ejercicios, dejar al menos 48 horas de descanso entre una sesión de electro y otra. Incluso si no queremos pillarnos los dedos, podemos hablar hasta de 72, porque realmente en esta gráfica podéis ver que la síntesis de proteínas y la degradación de las proteínas durante un ejercicio intenso en las primeras 24-36 horas realmente. La línea que veis aquí en gris es la resultante de las dos. Es decir, que cuando hacemos un ejercicio intenso, creamos y destrozamos, por decirlo de alguna manera, proteínas. Esto podría ser extrapolable incluso a la fibra muscular, incluso a los entrenamientos. ¿Qué está ocurriendo? Que si vuelvo a realizar otro ejercicio intenso sin respetar el descanso de al menos esas 48 horas, va a predominar la fase destructiva, con lo cual el índice de lesiones o la facilidad, es decir, la degradación de proteínas va a ser mayor que la generación, con lo cual estaremos haciendo un mal trabajo. Sin embargo, si dejo pasar ya esas 30, 24, 48, 36 horas, ¿quién predomina? La síntesis de proteínas, ¿vale? Esto simplemente es para después que entendáis por qué vamos a protocolizar esos entrenamientos de fuerza con electroestimulación a días dejando por lo menos 48 72 horas. Fijaros, otro artículo del 2014 que habla de la musculatura, aplicado a la musculatura del core.
cómo bueno, pues aumentan y mejoran mucho los resultados. Sugieren que bueno, pues puede aumentar la estabilidad de este tipo de musculatura. Además, también aumenta o mejora la recuperación post-esfuerzos a bajas frecuencias. Aplicado, fijaros esto para el estreñimiento en pacientes con esclerosis múltiple con 40 hercios y 330 microsegundos de amplitud de impulso, bueno, pues reducen la ingesta de laxantes y son capaces de aumentar la motilidad gástrica. Es decir, que tiene otra serie de aportaciones que son muy interesantes. Fijaros, esta otra también es muy interesante, que es la combinación de la electroestimulación y de sus efectos con el fortalecimiento con restricción sanguínea, cómo incrementa la fuerza muscular. Hay varios artículos ya que mezclan estas dos técnicas, obteniendo también muy buenos resultados. Yo de momento todavía no la he probado, pero en breve tenemos pensado hacer alguna cosa para ver qué resultados nos dan. Aumenta la hipertrofia muscular y el flujo metabólico. Es decir, que tenemos una serie de aplicaciones que, aparte de las que vamos a ver ahora, son también interesantes. Como digo yo, con sentido común y teniendo claras una serie de pautas, pues bueno, imaginación al poder y a imaginaros incluso ejercicios y cómo puedan ayudarnos a mejorar esa adaptación de determinadas estructuras. Bien, en cuanto a la metodología, vamos a ver cómo vamos de hora y 22, vale. Tenemos varios métodos. Antes de meternos en sí en la corriente, podemos hablar de una electroestimulación en estático, que puede ser o bien en acortamiento o bien en estiramiento, como la que veis en las fotos. La primera, la de la izquierda mía, donde tengo ahora el cursor, sería en acortamiento, obviamente. Por ejemplo, esto sería un posoperatorio, típico de un posoperatorio, y aquí en estiramiento. Ya veremos para qué son utilizadas cada una. Y el siguiente método es en dinámico, es decir, provocamos un movimiento articular, realizando un ejercicio. En los tres casos realmente puedo mezclar la contracción voluntaria con la involuntaria. Que no se os olvide nunca que muchas veces veo aplicar corrientes, pero realmente no está haciendo el paciente una contracción a la vez que le da la contracción o recibe la corriente. En todos estos casos, en los tres casos, vamos a obtener mejores resultados si mezclamos las dos contracciones. Por ejemplo, y el otro ejemplo. ¿Vale? Luego os enseñaré más vídeos de diferentes ejemplos y por qué. En este caso, por ejemplo, el de la derecha, además, bueno, pues teníamos ahí bastante trabajo propioceptivo al parte del de la fuerza. Bien, en la contracción, perdón, en la electroestimulación estática en acortamiento. Como podéis ver ahí, uy, perdón. Eso, por ejemplo, fue una operación de cruzado anterior. En las primeras 24-48 horas ya estábamos aplicando una corriente excitomotora, en este caso con baja frecuencia, para provocar ya un bombeo de toda la musculatura del cuadricipital. Nos sirve para prevenir la atrofia muscular, tonificar musculaturas atrofiadas, fortalecer sin roce de superficies articulares y mantener en lo posible el deslizamiento de todas las estructuras periarticulares, sobre todo después de periodos de inmovilización. ¿Cuáles son entonces las indicaciones? Pues preoperatorios, posoperatorios, periodos de larga inmovilización por la causa que sea y determinadas atrofias musculares. En el caso de la electroestimulación dinámica, en la que hemos dicho que existía ya un movimiento articular, normalmente los objetivos va a ser un reforzamiento muscular, una readaptación al ejercicio y si se realizan, como en este caso en cadena cinética cerrada, si es en el miembro inferior, pues para mejorar un poco la propiocepción. Con lo cual las indicaciones, pues en una fase de readaptación muscular, al final de una rotura fibrilar, a punto ya del return to play en la fase final, porque haya una debilidad muscular, situaciones en las que necesitemos realizar un poco más concretos mejoras del ejercicio con propiocepción, etcétera. Y luego ya vendría la electroestimulación estática en estiramiento, que realmente quizás sea la que más usemos nosotros por Ángel, sobre todo, que fue la que desarrolló para la prevención de la tendinopatía rotuliana, aunque ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo o pretendo hacer la tesis doctoral para los isquiotibiales, para también la readaptación y la prevención de patología musculotendinosa isquiotibial. Pero fijaros, lo que nos va a permitir cuando lo hacemos en estiramiento, y vuelvo a repetir, con los dos tipos de contracciones, un reforzamiento muscular, mejora de la elasticidad
muscular y hace que, como está en estiramiento, aumente la amplitud articular, y un reforzamiento tendinoso. Al poner en estiramiento estamos llevando más tensión al tendón, que es esa fuerza tensil, esa mecanotransducción de la que os he hablado antes, lo que va a generar esa respuesta mecánica que se convierta en una respuesta química de formación de colágeno, de una manera natural, obviamente combinada con otros ejercicios sin electroestimulación. Fijaros, indicaciones: debilidad muscular, descompensaciones musculares, acortamientos, tendinosis crónicas, tendinopatías, readaptación, fase final también de lesiones musculares, tratamiento de cicatrices musculares y fasciales retráctiles. Al estar en estiramiento y provocar una contracción en estiramiento, nos va a permitir deslizar los planos, incluso aumentar la tensión sobre la cicatriz, y como prevención, dentro de esa adaptación que os he dicho antes a las estructuras. Quizás en este caso, llevado mezclándolo con varios tipos y con una serie de ejercicios, sea el más efectivo de cara a la prevención y a la adaptación de estas estructuras. Como conclusiones, entonces hemos visto las tres tipos de aplicaciones. Conclusiones que hemos visto: pues que despierta la actividad electromiográfica, que nos ayuda a la contracción dinámica, que nos refuerza con una contracción isométrica en estiramiento, que si elegimos, al fin y al cabo, lo que decimos es: elige un ejercicio, realízalo, aplica con una cierta lógica la electroestimulación, y vamos a optimizar porque vamos a sumar los efectos de la contracción voluntaria más la de la electroestimulación. Fijaros, esto sería un impulso, un tren, un impulso monofásico, una corriente cuadrangular monofásica, y esta sería una corriente bifásica. Fijaros, el impulso sería, al ser bifásica, tanto en la fase normal como la de abajo. El conjunto, que esto se va a medir en microsegundos, sería el tiempo de impulso. No os preocupéis, que ahora vamos a ahondar un poco más en el tema. El tiempo de reposo hasta que llega el siguiente impulso. El impulso y el reposo lo llamamos periodo, pero realmente nosotros lo que vamos a poder, uno de los factores que vamos a poder variar, va a ser el impulso, el ancho de este impulso, ¿vale? Ya veremos, o ya os voy adelantando, que el impulso, la ciencia nos dice que el ancho de impulso de una corriente excitomotora cuadrangular óptima para el desarrollo muscular se obtiene desde 250 a 400 microsegundos, con lo cual nos vamos a mover siempre en esa amplitud. Bien, y lo que sube, no sé, ahí lo veis, esta parte de arriba sería la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues ahora después lo vamos a ver, pero para que digáis, es lo que realmente subimos manualmente, o bien nosotros o bien el propio paciente, que se mide en miliamperios, por supuesto, y va a ser otro de los factores más importantes también en la electroestimulación. Y otro de los parámetros que vamos a ver, y ahora vamos a explicarlos todos un poquito más, va a ser la frecuencia, quizás para mí uno de los más importantes. Tendremos que tener en cuenta entonces qué significa una frecuencia baja a nivel fisiológico en la fibra muscular o una alta. Bien, lo primero que tenemos que tener claro, que vamos a trabajar con estas corrientes excitomotoras, pues también de alguna manera se ha demostrado científicamente que las más efectivas son las corrientes bifásicas simétricas cuadrangulares. Hasta ahí llegamos. Eso no quita que existan las monofásicas. Las usamos mucho, por ejemplo, en corrientes galvánicas, como bueno, pues, los famosos TENS, iontoforesis, EPIs, EPTES se usan también mucho. Luego estarían las bifásicas asimétricas, que simplemente os lo comento, que serían triangulares, que normalmente en patologías de tipo nervioso, como músculos parcialmente denervados. Bien, en los aparatos Chattanooga, vamos a llamarlas, se llaman, o el nombre que se les da a las que vamos realmente a usar, a la bifásica cuadrangular simétrica, la intermitente convencional. Bien, ¿qué es la frecuencia? El número de veces que se repite ese ciclo por segundo. Cuanto mayor frecuencia, mayor número de fibras vamos a solicitar, con lo cual vamos a generar mayor, o vamos a provocar mayor fuerza de ese músculo. Teniendo estos parámetros que tenéis aquí abajo, me voy a ir directamente a los 20-40 hercios, que serían las fibras lentas de tipo 1, 40-60 hercios, fibras intermedias, y a partir de 60-70 hercios ya podríamos hablar de fibras rápidas. Fijaros que
¿Por qué quiero que aprendáis a programar? Porque igual que nosotros programamos ejercicios muchas veces con cargas progresivas, sobre todo ahora en tendinopatías o en patología musculotendinosa, que también hará la importancia de educar al paciente a que la carga progresiva sea muy paulatina, etcétera. Con la electroestimulación, cuando poníamos un programa, siempre poníamos y no progresábamos en nada. Podemos progresar haciendo ejercicios más complejos o haciendo electroestimulación con cargas externas, pero la electroestimulación nosotros programamos semana a semana y aquí es donde va a estar. ¿Cómo puedo ir mejor? Es decir, una persona que quiere ganar fuerza no puede empezar a ganar fuerza explosiva sin antes haber ganado un poco de fibras de hacer fuerza-resistencia. Para eso tendré que empezar un protocolo en fibras más lentas, es decir, entre 20 y 40 hercios, iré progresando hacia fibras más rápidas, hacia la explosividad, dentro del deporte, la edad de la persona y hasta donde queramos ir, a lo que queramos conseguir. El ancho impulso, que es lo que hemos visto antes, es el tiempo que dura el flujo de la corriente. Esto que veis aquí, la parte monofásica, la parte bifásica, la suma de estas dos sería el ancho impulso. Se mide en microsegundos y las óptimas están entre 250 y 400 microsegundos, ¿vale? En esos campos tenemos que medir. Bueno, ahora después os explico una cosa, pero prefiero que la veáis cuando esté con el cuadro. La intensidad hemos dicho que es lo que se va a subir el paciente o lo que vamos a subir nosotros manualmente directamente en el aparato, en el Chattanooga, el botón, que se mide en miliamperios. Nosotros solemos trabajar con la máxima tolerancia. Máxima tolerancia puede ser que un día llegue a subir a 25 miliamperios y al día siguiente con la misma colocación de electrodos esté en 20 y diga, jo, ya me pega una... Va a depender mucho, primero, de la semana, es decir, de los otros parámetros que hayamos, si están modificados o no, pero si es la misma corriente, también va a depender de otros factores como la hidratación. Nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, si están depilados, recientemente depilados, la tolerancia baja. Sin embargo, el nivel de contracción prácticamente es el mismo. Con lo cual, no nos tenemos que fijar tanto en el numerito, sino en la tolerancia del paciente. Siempre buscar la máxima tolerancia, pero buscando ese punto. No vale con lo noto, me provoca una contracción, sino que siempre busquemos y esa tolerancia se va a ver mejorada cuando la pongamos el músculo en estiramiento y cuando aumentemos, y cuando realicemos una contracción voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los experimentos que hacemos en muchos de los cursos que damos de readaptación es, les pongo la electroestimulación en un cuádriceps, como habéis visto, y sin que haya en ellos contractura, en acortamiento, tumbado en una camilla. Entonces, cuando les ponemos en ese momento con 40 hercios, por ejemplo, de frecuencia y 4 segundos de duración, pues hoy hemos hecho el experimento con los alumnos que he tenido de prácticas y han llegado a 12 miliamperios. Sin embargo, cuando le hemos puesto en estiramiento ese músculo, ha llegado a 36. Y si además le pido que realice una contracción voluntaria, pues casi hasta el 40. Con lo cual, eso lo que va a hacer es sumar un poco el efecto positivo de la electroestimulación. Tenedlo siempre en cuenta. Bien, y otra de las cosas que también vamos a poder modificar con los Chattanooga va a ser la rampa de ascenso, es decir, hasta que obtengo yo la máxima intensidad, puedo hacerlo de manera paulatina, obviamente lo haré en las primeras fases, y la rampa de descenso igual, hasta conseguir esto que veis aquí, que es que suba de golpe, es decir, buscando la explosividad, que en estos casos sería sin rampa. El tiempo on es lo que dura la contracción, lo que va visual, que eso es visual, lo que va a durar la contracción, y el tiempo off, la ausencia de contracción. Bien, en el tiempo off siempre tenemos que pensar que está demostrado que tiene que ser al menos el doble del tiempo de contracción. Nosotros como media solemos usar entre 4 y 6 segundos de contracción y dependiendo a medida que vamos evolucionando, bajamos el tiempo de contracción, sin embargo, mantenemos los 8 segundos como mínimo de descanso para que dé tiempo a que descanse la fibra antes de la siguiente contracción. Perdonad. Ahora. Bien, y esto es para mí el resumen de lo que hemos hablado de manera práctica. Y esto no quiere decir, este es el doctorado de Ángel de mi compañero sobre el tendón rotuliano. No quiero que os quedéis con la cifra en sí, quiero que os quedéis con la idea en sí de lo que sería un protocolo y luego que lo adaptéis a las personas
y al gesto deportivo en cualquier caso que queráis pretender. Pero fijaros, en la primera parte tendríamos el ancho de impulso. Va a ser indirectamente proporcional a la frecuencia. Vamos a buscar anchos de impulso cada vez más cortos para que buscar al final, como digo yo, mayor explosividad. Empezamos en 350 microsegundos y acabamos en 250, 240. En este caso, en otros igual nos quedamos antes. La frecuencia, en el caso de deportistas de élite hemos empezado en 40, que son ya fibras lentas, pero ya tendiendo hacia las intermedias. En otra persona podríamos haber empezado en 20. Cada semana variamos 5 hercios de frecuencia y 10 microsegundos, por ejemplo, entre una y otra. El tiempo de contracción, empezamos en 4 segundos, pero a partir de una determinada semana, si son 12 semanas de protocolo, pues a partir de la octava ya metemos 3 segundos, 2 segundos, porque cada vez al aumentar tanto la frecuencia, es tan explosiva la contracción que no podemos mantenerla mucho en el tiempo. Empezamos con 0,25 segundos de rampa, tanto de subida como de bajada a lo mejor, y vamos reduciendo la rampa hasta que a partir de la cuarta o quinta semana ya no hay rampa. ¿Por qué? Porque se han adaptado muy bien ya esas estructuras. Es muy habitual que las primeras sesiones de entrenamiento con electroterapia, dependiendo de los ejercicios obviamente y la intensidad, pero dejen muchas agujetas, más incluso de 48 horas, porque se juntan los dos tipos de contracción. Sin embargo, a partir de la cuarta, quinta semana, esos DOMs, como se dice, serán mucho menores, ¿de acuerdo? Fijaros, el tiempo off siempre 8 segundos, no, aunque reduzcamos el tiempo de contracción, mantenemos el tiempo. Y fijaros en cuanto a las series y repeticiones. Empezamos haciendo 4 por 12 repeticiones, que esto es un ejemplo, dependiendo, ya digo, lo que queramos conseguir, pero siempre empezad por más repeticiones, más series, más repeticiones, con menos carga, con intensidades más bajas, a ir aumentando, reduciendo, mejor dicho, las repeticiones, manteniendo las 4 series, pero reduciendo y aumentando la carga, o en este caso, la contracción cada vez más fuerte. Esto para mí es como el resumen un poco de los 4 parámetros que estamos viendo. ¿Cómo vamos de hora? 38, bien. De los parámetros que hemos visto y que nos va a permitir estos aparatos que además son inalámbricos, que están muy bien, pequeños, que nos lo podemos llevar a sitios que se los pueden llevar los deportistas cuando se van de concentración de viaje, y mantener, porque uno de los problemas que tenemos con los deportistas, sobre todo con los de élite, es mantener un poco las adherencias a los tratamientos. De esta manera vamos a tener esa facilidad de adherencia al tratamiento. Acordaros, lo pongo abajo, lo de la dosificación, la curva de intensidad, la curva de degradación y síntesis de proteínas. ¿Por qué esperamos? Este tipo de protocolos, por ejemplo, en este del rotuliano, lo hacíamos 2 veces por semana, y ahora os voy a poner el ejemplo y lo vais a ver, ¿vale? Pero únicamente 2 veces por semana, junto con otra serie de ejercicios. A ver qué pasa ahora. Os voy a poner un ejemplo de lo que sería ejercicios isométricos en estiramiento, por ejemplo, para el cuádriceps. Otra de las cosas que tenéis que también tener muy en cuenta va a ser un poco la colocación de los electrodos. Después de muchos años, pues haciendo muchas pruebas, buscando puntos motores, pues para el cuádriceps la mejor contracción que hemos encontrado nosotros es la que veis en la foto de la izquierda. Fijaros que en esta posición ya está en estiramiento, pero en un estiramiento de 90 grados y 90 de cadera, y aquí está 0 grados de cadera y 90 de rodilla. Aumentamos la tensión. Las primeras semanas vamos a trabajar en esta posición del medio, mientras que las semanas ya posteriores aumentamos la tensión sobre el tendón, como podéis ver aquí. Acto seguido, después de ese ejercicio, por ejemplo, para el cuádriceps y sobre todo para el tendón rotuliano, realizamos el famoso Spanish Squat o cinturón musculador, no sé si lo conocéis, que tiene la peculiaridad de aumentar mucho la tensión sobre el tendón. De manera que hacemos, como vais a ver ahora, una bajada. Bueno, en este ejercicio lo veis, la bajada tardamos 3 segundos de bajada, un isométrico en estiramiento de 3 segundos también, y la subida en 1. Es decir, hacemos un excéntrico, un isométrico en 90 grados y un concéntrico de subida. Mezclamos las 3 tipos de contracciones. Y ese mismo ejercicio, esto es un poco animalada, pero también lo hacen los atletas, lo podemos hacer con 1, extensión de 2, cadera. arriba. Bien, genial. Y este tipo de ejercicios también les podemos introducir la electroestimulación. En este caso, la corriente le va a dar
en ese punto, es decir, en estiramiento. Por lo que os he comentado antes, cuando más estirado esté el músculo, más tolerancia a los miliamperios, a la corriente vamos a tener, con lo cual vamos a poder subir más la intensidad, con lo cual vamos a poder solicitar mayor número de fibras. Esa es la idea. Y esto, fijaros, a una pierna. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Mantenemos. Subimos. Ahora le está dando la corriente y arriba. Por ejemplo, para la región isquiotibial, fijaros la colocación de los electrodos, el de arriba bifurcado, vamos al punto motor, ahí está más en la zona del tendón de los isquiosurales, debajo del ciático, y un electrodo que va hacia la zona del semitendinoso interna, de semitendinoso y semimembranoso, y el que va para afuera, para el bíceps femoral. Y realizamos 2 ejercicios, ya que, por ejemplo, en el caso de los isquiotibiales realizan 2 funciones, tanto la flexión de rodilla como la extensión de cadera en cadena cinética cerrada. Que sepáis que en la fase aérea, el momento más peligroso es la fase aérea, en los últimos grados antes de poner el pie en el suelo y realizando ahí una fase excéntrica de flexión de rodilla, mientras que una vez que ponen el pie en el suelo, realizan una fase de extensión de cadera. Entonces realizamos este ejercicio en estiramiento. Le pedimos que realice una tensión cuando le dé la corriente con el talón hacia abajo. Y lo hacemos en 3 ángulos para reforzar a nivel neutro, a nivel más semitendinoso, semimembranoso y más bíceps femoral. Y luego realizamos el ejercicio de buenos días, el good morning, que ya sería de cadena cinética cerrada, que tiene que ver más con la extensión de cadera. Y fijaros, él realiza la bajada del tronco recta con una leve flexión de rodilla, y cuando llega aproximadamente a notar la tensión de los isquiotibiales es cuando se produce la contracción de los segundos que sean, en este caso son 4 segundos. Y ese mismo ejercicio o ese mismo con electroestimulación lo podemos llevar con el cinturón musculador, como veis ahí, que sería la segunda parte más complicada el nivel superior un poco del ejercicio anterior. Incluso llevado al famoso Nordic Hamstring, ¿vale? Que nosotros no lo realizamos mucho porque no nos parece demasiado funcional, sin embargo es uno de los ejercicios para isquiotibiales más laureados científicamente. Bien, dicho esto, espero que os haya más o menos quedado claro. Luego, si me tenéis que hacer ahora en un rato, en 2 o 3 minutos, preguntas, ¿cómo diseñamos en los aparatos Chattanooga, que son muy sencillos, cómo llegamos a desarrollar? Si quiero cualquier tipo de programa de los que tienen ya prehechos, pues te vas a tratamiento común, en este caso a rehabilitación, donde tienen la fase de fortalecimiento, eliges la zona y aplicas, ¿vale? Pero realmente esto es lo que no me interesa, porque esto es lo que podéis hacer con cualquier aparato. Pero luego, si nos vamos, por ejemplo, como podéis ver aquí, al menú principal, nos vamos a programación. Nos vemos en las corrientes NEMES, no en las TENS, que también se pueden programar. Y dentro de las NEMS, como hemos dicho, la intermitente convencional es la equivalente a la cuadrangular bifásica simétrica. Y aquí vienen este bateburrillo de información, ¿de acuerdo? La anchura de impulso es esto que estoy señalando, que se ve en microsegundos. Como veis señalado, el botón de la izquierda subo bajo, se pone intermitente el ancho de impulso, y con el de la derecha, con el segundo botón, subo y bajo los microsegundos que podamos poner. En este caso hemos puesto 350 microsegundos. Ya tenemos uno de los factores o uno de los parámetros que queremos meter. Siguiente opción. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es el calentamiento. Estas corrientes o estos programas nos van a permitir primero calentar, y yo os lo recomiendo por la experiencia que tenemos, es que no empecéis directamente con contracciones en estiramiento, sino que al principio ponemos un calentamiento, que normalmente usamos una excitomotora de 4 hercios, una corriente aproximadamente de 4 hercios, que genera un bombeo, bom, 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 del músculo. En este caso ponemos unos 2 minutos, e incluso lo repetimos después de haber terminado el tratamiento de las excitomotoras, otros 2 o 3 minutos. Simplemente poniendo con el botón de la izquierda en parpadeo esta zona, esta sería la del calentamiento, y esta zona de la de enfriamiento, y después con el más y el menos poner los minutos que queráis. Si queréis, para saber qué poner, cuántos hercios poner en el calentamiento, tenéis que dar a la llave, que es esta que veis aquí, y con el más y el menos subís los hercios que queráis conseguir. Una vez hecho eso, ya nos metemos en
la parte oscura, que es esta de aquí, donde podemos lo primero poner el tiempo. Mi recomendación es que pongáis tiempo de sobra, porque nosotros nos vamos a funcionar no por tiempo, sino por series y repeticiones. Entonces, como luego lo ponen a cero, pues siempre poner tiempo de sobra para que no haya problema. Damos a la llave. Y una vez que llegamos a la llave, ya nos metemos dentro de la. Entonces, lo primero que tenemos que ver es esta parte oscura, que sería la parte de la contracción, y esta sería la parte de la relajación. En este caso, pues podemos poner, por ejemplo, lo que hemos puesto aquí. Vamos modificando con el más y el menos, vamos subiendo, y con el, perdón, con el de subir y bajar, y el más y el menos, pues vamos controlando los números. En este caso, la frecuencia a 10 hercios, que queremos poner una corriente, la curva de ascenso a 0,50 segundos, 0,25 sería suficiente, el mantenimiento 4 segundos y la bajada en 0,50. Es decir, que la contracción va a durar 5 segundos, pero va a tardar uno en llegar a la intensidad máxima, 4 de mantenimiento y otro medio segundo, perdón, de bajada. Y si luego ponemos en intermitente la otra parte, la que tiene más los puntitos, pues esa es la parte de relajación. En estos programas podríamos incluso poner algún tipo de corriente como ponen algunos, pero nosotros siempre, o mi recomendación es que la pongáis a cero, que entonces hay que poner a 0 de hercios y que obviamente la pendiente de subida y bajada a cero, y lo que tenemos que poner es el mantenimiento. Fijaros que aquí me he equivocado. Y aquí está mal puesto, porque aquí han puesto el tren off, que sería de 4 segundos. Os he dicho que cuando ponemos un tren, una contracción de al menos 4 segundos, como hemos visto, tendría que ser al menos del doble, con lo cual tendríamos que haber puesto como mínimo 8 segundos de contracción. Y ya para terminar, el trabajo total lo vais viendo aquí arriba. Aquí veis la parte cuando está en la zona de calentamiento, en la parte izquierda del enfriamiento, y este sería en el medio, donde veis el trabajo total. Y una vez que estáis ya haciendo ya hemos pasado el calentamiento y ya están dándonos las corrientes, pues vais a poder ver en la izquierda el tiempo on y el tiempo off, es decir, el tiempo que da la contracción y el tiempo. Eso nos puede venir muy bien, porque cuando quiero hacer ejercicios que conlleven, por ejemplo, el que hemos visto del Spanish Squat, cuando el paciente está viendo que quedan 2 segundos o 3 segundos para que le dé la contracción, él puede ir ya bajando y llegar al gesto que queremos conseguir para que le dé la contracción en ese estiramiento, como os he dicho antes, para conseguirlo. Bien, ejemplos, que es lo más visual de tipos de contracciones. Por ejemplo, aquí haciendo cuádriceps, en este caso sería en acortamiento. Puedo hacer ahí le está provocando una contracción, al contrario que los que hemos visto antes, que eran estiramiento. En este caso era una rehabilitación de un cruzado anterior, y el objetivo era diferente. Podemos hacerlo también, por ejemplo, en la prensa. Ya. Mantiene ahí y baja despacio. 1, 2. Fijaros, este es un trabajo muy chulo que hicimos de trabajo de isométricos, por decirlo de alguna manera, de mantenimiento, con propiocepción. Primero en plano, después con propiocepción fina, con esas tablitas que tienen un grado de... Y luego una propiocepción un poco más gruesa con la almohadilla. Cuando recibe la contracción, mientras recibe la contracción de la electroestimulación, él mantiene el equilibrio. Se juntan un poco tratamiento propioceptivo, contracción voluntaria y contracción involuntaria. Fijaros, esto fue un trabajo que hicimos muy chulo con un atrapamiento del recto anterior. Entonces, en las primeras fases, como veis en el de la izquierda aquí, lo ponemos en poca tensión. Realmente aquí está acortado el cuádriceps, y ahí le dábamos la corriente, mientras que tenemos ya un efecto también un poco de propioceptivo, tanto a nivel del miembro donde le estamos dando la electroestimulación, como en el posterior. Y después, a medida que fuimos avanzando, fuimos poniendo más tensión en la zona del cuádriceps. Entonces aquí ya lo pusimos atrás, y ahí le da la contracción en ese estiramiento. Otro ejemplo, por ejemplo, con el modelo de Chattanooga que tienen de wireless, que fijaros, pues esto ya es un trabajo muy fino, con trabajo propioceptivo de las dos piernas para las dos tendinosis rotulianas que teníamos que sacar adelante de Eusebio Cáceres, que es un saltador de longitud. Haciendo una prensa.
perdón, un squat a una pierna con cuña de 25 grados para aumentar la tensión sobre el tendón. Hace un excéntrico de bajada, de la contracción abajo y luego un concéntrico de subida, mezclamos. Y este mismo sería otro ejercicio ya también complejo, como podría ser la subida a banco con electroestimulación. Sube, mantiene y abajo. Realmente esto lo que os pongo son ejemplos que hemos usado, pero realmente lo que quiero es que teniendo en cuenta un poco las bases, lo que podéis hacer con este tipo de corrientes, que ya digo, con una baja frecuencia para temas posoperatorios. Yo, por ejemplo, en mi clínica ya tengo programadas, creo que puedo programar hasta 12, si no recuerdo mal, creo que son 12 o 15 programas, y ya tengo, pues para los posoperatorios ya los tengo grabados, con lo cual ya no tengo ni siquiera que hacerlo. Y luego, pues para, si tengo un cruzado, si tengo una tendinitis, como complemento siempre van, ya tengo la semana 1, semana 2, semana 3 con una progresión que a ver, que luego voy a ir escuchando al paciente, voy a ir viendo si está dolorido, si no está dolorido, si me quedo en la cuarta semana. Muchas veces repetimos, oye, nos quedamos en la cuarta semana y aunque sean protocolos largos, no tengo por qué llevar a lo que habéis visto, ¿no? A los 95 hercios de frecuencia, y a lo mejor me quedo en la séptima y la mantengo, ¿no? Pero bueno, creo que es una herramienta muy, muy interesante, pero sobre todo para deportistas e incluso para recuperar, por ejemplo, en temas neurológicos y como os hemos dicho antes, incluso en la tercera edad, para mejorar funcionalidad, muy interesante. Más ejemplos y este ya sería el último. Fijaros aquí que cambia la angulación. Pusimos la electroestimulación con la pierna neutra, la pierna hacia la derecha y hacia la izquierda, más abierta, más, bueno, buscando un poco estimular más cara interna, recto anterior o cara externa. Más ejemplos. Pues esto sería. Yo creo que nos da tiempo a algunas preguntas si estáis interesados. Hola, Jordi. Sí, hola, gracias Alex por tu ponencia. De momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Lo he dejado todo Ah, muy claro. si quieres, bueno, tenemos 24 personas conectadas. Vamos a esperar si Sí, alguien quiere dejar la suya, unos minutos. Si no, pues lo haremos por el tema por zanjado. Igualmente, que bueno, en el momento que reciban la grabación de la sesión, si quieren contestarnos el email con sus preguntas, pues bueno, igualmente te las trasladaríamos y claro, responderíamos claro, las preguntas claro. con un poco de diferencia. Pero bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta, Ujú. pues mientras recordar que el próximo 7 de junio en Belén Sancho, adelanta la mano, ¿vale? Voy a ver Sí. si te doy paso, Belén. Te voy a activar el micro. Vale. Belén, puedes activar el micro si quieres hacer la pregunta por voz. Ahora te he dado acceso al micro. O Hola, si no, Belén. tendrás. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias por la exposición, me ha gustado mucho y mi duda, voy rápido porque sé que andáis Sí. justos de tiempo, es en relación a la extremidad superior. De cara al tema de electroestimulación en extremidad superior, ¿tienes en cuenta alguna modificación en relación a los parámetros? Bien, buena pregunta. Mira, es verdad que, bueno, por la disciplina, por el deporte que trabajamos, sobre todo la usamos en extremidad inferior, como ya has visto y he puesto ya más fotos, pero bueno, aparte de en espalda y demás, también hemos hecho, bueno, yo la trabajo también, por ejemplo, para la musculatura epicondilia, epitroclear, para las famosas pues todas las tendinopatías que podemos tener ahí, incluso en hombro. No, no, realmente el planteamiento es el mismo. Realmente el planteamiento es el mismo. La cuestión es que no es tan fácil elegir ejercicios, tienes que buscarte posiciones. Por ejemplo, si quiero poner estiramiento para el tendón, pues yo les pongo con unas gomas, no sé si me ves aquí en la. Y por ejemplo, para Sí, sí, sí. el tema epicondilio, es decir, pues les busco que a través de la pared y cuando busco poner en tensión, si busco que en caso de una tendinopatía, y para trabajar en estiramiento y a lo mejor contra la pared, que realicen un isométrico a la vez que les da la contracción.
pero la filosofía un poco es la misma. Sí que es verdad que en el miembro superior, suelo empezar con 20 hercios, es decir, tiro más hacia abajo, igual que el miembro inferior tolera mejor, con 20-25 hercios con músculos más pequeños, yo creo que al estar más cercanos también un poco al eje central, pues conducen de una manera más rápida y con menos intensidad se obtienen muy buenos resultados. El hombro es más complejo por la complejidad y la movilidad que tiene, pero también muy interesante. No hemos hecho, o yo no he hecho grandes experimentos, por ejemplo, para un supraespinoso, pero sí que la hemos trabajado como complemento. Sí que es verdad que menos a lo mejor que en el miembro inferior. Pero la filosofía un poco, teniendo los parámetros, es un poco la misma, es decir, ir aumentando, es decir, si puedo, igual que yo voy diciendo, oye, pues ahora con 2 kilos, mañana, en la semana que viene, si toleras 5 y vamos aumentando, pues con las corrientes, teniendo en cuenta que puedo poner en acortamiento, en estiramiento o hacerlo dinámica junto con un ejercicio, la filosofía un poco de los parámetros que podemos modificar debería ser la misma. Vale, vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti, Belén. Gracias. Vale, damos paso a Juan Peris, que también Hola, Juan. quiere, supongo, preguntar. Puedes activar el micro, Juan, si quieres, ahora. No te escuchamos, Juan. Bueno, mientras Juan sí puede activar el micro, yo te he permitido dar activar el micro, Juan, deberías poder... vale. Tienes que encontrar un micro tachado y si le das se te va a activar el micro. Si no, Juan, puedes dejar la pregunta por el chat. A veces no es la primera vez que pasa esto. Y de mientras tenemos pregunta de Jordi. ¿Habéis combinado sobrecarga inercial con EMS? No, no lo hemos hecho. Pero a ver, es lo bueno que tiene la electroestimulación en este sentido, que esto va a estar siempre. Yo siempre digo en plan broma y cuando hemos estado en Fisio Expo, Jordi, que hay muchos aparatos o determinadas tecnologías que van a ir cambiando, pero la electroestimulación lleva ya años, cada vez sabemos más, pero va a estar. Lo bueno que tiene ahora la tecnología es que ya nos permite, pues como sabemos un poco más, nos permite programar y hacer. Y se abre un campo de posibilidades interesantísimo. Mira, lo de que me has dicho de la musculatura, o sea, de las máquinas isoinerciales y lo de la restricción de sanguínea, que creo que también puede ser, pues eso, otro plus a todas estas cosas que al final lo que buscamos siempre es no quedarnos cortos y ir aumentando. Ya tiene micro, Juan. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Perfectamente. Vale, genial. Disculpen, es que nunca había utilizado este tipo de plataforma. Bueno, enhorabuena en primer lugar, me ha encantado escucharte. Y Gracias. quería preguntar, bueno, tenemos las ondas de tipo rectangular, bifásica, simétrica y compensada, y otros tipos de ondas supuestamente específicas para musculatura denervada. Sí, que son las triangulares y Sí. demás. Sí. Quería preguntar si, más allá de los propios estudios, en vuestra propia experiencia personal o clínica, habíais tenido ocasión de, con personas con musculatura denervada, comparar resultados entre la aplicación de estas ondas específicas para musculatura denervada con la onda rectangular. Porque yo personalmente me he encontrado muy buenos resultados con la aplicación de ondas rectangulares en musculatura denervada. Qué bien. Pues mira, sinceramente no. Sinceramente no. Es más, a ver, con musculatura denervada, bueno, en el alto rendimiento donde trabajo yo, pues algún caso hemos tenido, pero muy pocos, sí que más en privada, en mi clínica privada, y casi siempre he tirado, pero no he hecho la comparación, sinceramente. Te soy sincero. Y mira, me abres otro campo de actuación. Yo tengo una amiga, Elisa, bueno, que es doctora, que también da clases de electroestimulación, es muy teórica en estos campos y sé que trabaja también con muchos pacientes con temas neurológicos y podría preguntarla. Pero mira, se abre también ahí otra porque al final... Porque a nivel de confort, de sensación, de reclutamiento motor, la onda de tipo rectangular y compensada es más confortable Mucho que más. que otros tipos de onda.
genera mejores sensaciones, mayor tolerancia. El hecho de que haya mayor tolerancia permite que el impulso podamos aplicar algo más de miliamperios, Sí, lo cual significa que la corriente llega más profunda, llega más fibras musculares y a más nervios motores. Y total, que a lo mejor esa casuística de confort, mayor tolerancia y una onda más profunda, he tenido buenos resultados y siempre me he quedado en la tesitura de decir, ostras, pero tenemos las ondas específicas para de Nevada. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Porque la experiencia está siendo positiva. Pues, y digo, pues así se aprenden cosas y así muchas veces yo siempre digo que la ciencia está muy bien para corroborar cosas, pero no es absolutista. Y bueno, cuando hablo yo muchas veces de tendones, digo como al principio hablábamos de tendinitis y luego de tendinosis y luego que no había tendinitis y luego al cabo de los 10 años otra vez volvimos a decir que hay una fase reactiva en la que sí hay un proceso inflamatorio. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Que no tenían razón los de hace 15 años y los de ahora? No, ha habido aparatos que nos han permitido valorar cosas que en esa época no se podían. Y bueno, con esto igual, es decir, se han obtenido buenos resultados, por ejemplo, con el Nordic Hamstring se obtienen unos resultados maravillosos, sin embargo yo lo uso poquísimo y también, pero es que lo único que me encuentro son artículos que siempre usan ese mismo ejercicio, no encuentro tantos artículos con otros, con lo cual, que con las triangulares funcionen, las bifásicas triangulares funcionen y nos hayan dicho, y que quizás la única explicación que vea es que esa rampa, ¿no? Lo que hemos dicho, esa rampa de ascenso sea más paulatina que a lo mejor el nervio, no quiere decir que a lo mejor con una cuadrangular no solo funcione tan bien, sino que igual es hasta mejor. Y lo que dices tú, por la sensación de confort y demás, y de aquí aprovecho a decir que las bifásicas son mucho menos peligrosas que las monofásicas, que tienen mucho más riesgo de quemar las monofásicas y son mucho más, tienen mucho más disconfort en ese sentido, ¿no? Pero mira, se abre otro campo, igual que le decía a Jordi, es decir, al final ya nos gustaría estar probando con 1000 cosas, pero así se aprende y así vamos sumando todos y mejorando todos, que es de lo que se trata. De Gracias hecho, por el espacio, Juan. sí, un matiz más, si me permites. Sí. Ya no yendo a musculatura denervada, es decir, sin hablar de patología, simplemente con musculatura o vientres musculares inhibidos o parcialmente inhibidos, que tienen un retardo en la activación. Véase, por ejemplo, la diferencia entre un vasto interno y un vasto externo en una patología como la condromalacia rotuliana. Sí. Si realizamos una electromiografía de superficie pidiendo una contracción máxima isométrica comparando vasto interno con vasto externo, las diferencias son sustanciales. Son sustanciales. Lo cual insinúan una falta de activación del vasto interno. Aplicando un protocolo cortito con electroestimulación entre 60 y 65 hercios, repitiendo la electromiografía a posteriori, yo he visto superar los niveles de fuerza de una forma grande, no es el mejor adjetivo en ciencia, pero sí lo suficientemente llamativa como para ver correcciones en la activación. Y todo esto con esto sería la aplicación, por ejemplo, supongo que la pondrías en acortamiento, ¿no? Lo que sería tumbado, por ejemplo, en la camilla, el protocolo. No, en una máquina de extensión de rodilla, en posición en la máquina de extensión, perfecto. Sí, perfecto. Contra una resistencia con el objetivo de dejarlo en posición isométrica y un protocolo muy cortito. Porque cuando cortito quiero decir 4 o 5 minutos. Porque cuando el protocolo es algo más largo, por ejemplo, 8 o 9 minutos, cuando luego aplicas la electromiografía de nuevo para testear qué es lo que ha ocurrido, no ves un pico de fuerza, ves lo contrario, encuentras fatiga. Están saturados, es fatiga. Sí, sí. Bueno, la activación post-tetánica deportiva de toda la santa vida, vamos a ver. Yo con electro. Claro. Lo que sí que perfecto y súper interesante. Yo más que minutos siempre hablo de repeticiones y contracciones, ¿no? Y ya está. Pero sí, ya te entiendo que le mandas a hacer algunas algún protocolo corto y luego lo haces y mejora, por supuesto. Sí. Y estoy 100% de acuerdo. Sí. En esos casos lo tengo clarísimo. Vamos, tengo yo muchos más artículos. Aquí os he puesto un resumen, pero hay un montón de artículos que, vamos, de diferentes opciones, tanto cadena cinética abierta como cerrada, que mejora sí o sí. Sí. Muy bien, pues me alegro que estés ahí dándole caña. Muy bien. Juan. Gracias. Buenas noches. Tenemos también a Charo, que te agradece la ponencia y nos pregunta, y te pregunta concretamente, en una bursitis de cadera, ¿qué predominaría en el tratamiento? ¿Estiramientos, TENS, electroestimulación?
A ver, en una bursitis ahí no hay una aplicación concreta, porque una bursitis no deja de ser una inflamación de una bursa, en este caso trocanteria, y pues muchas veces por rozamiento. Con lo cual, en el caso de una bursitis, pues si pones en estiramiento y aumenta la tensión en este caso del tensor de la fascia lata, que normalmente suele ser el tendón que aplasta la bursa del trocánter, pues lo que estaría haciendo sería reagudizarla. Con lo cual, yo no digo que no, yo aquí pondría, por ejemplo, una dosis baja en acortamiento, simplemente tumbado, de vasto externo y tensor de la fascia lata, que hubiera un bombeo, por ejemplo, con 4, 6, 8 hercios de la corriente excitomotora. ¿Y qué más me preguntaba? En una bursitis de cadera, ¿qué Eso, predominaría en el el TENS. tratamiento? Y a ver, y el TENS o cualquier corriente analgésica, a posteriori también podría ir bien. Obviamente, también digo que con terapia manual, si es posible, yo soy muy amante de ella también, de quitar tensión de esa musculatura pero protocolizarlo bien, ¿no? Es decir, oye, pues un día más de quitar tensión y a lo mejor un TENS o una corriente analgésica o cualquier aparato de termoelectroterapia que me ayude a esa analgesia, ya sea un láser, ya sea la inductiva, ya sea un TENS, ya sea un ultrasonido. Y otro días de un programa más de a lo mejor de fortalecimiento con isométricos, con ejercicios de cadera, donde terminásemos, por ejemplo, realizando un programa con una baja frecuencia en acortamiento para bombear bien la zona. Vale, pues parece ser que no tenemos nada más. Simplemente recordar que el próximo 7 de junio hacemos un curso de hernias discales en Santiago con Rafael Ortega, que las inscripciones ya quedan las últimas. Gracias. Y el 14 de junio estamos en Elche con Lucía Martínez haciendo un curso de onda de choque en suelo pélvico y ecografía en suelo pélvico también. Así que recibiréis la información con la relación de la formación y si estáis interesados, que sepáis que aún quedan algunas inscripciones disponibles. Y nada, pues Alex, simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Un placer, como siempre. Espero que los asistentes lo hayan podido disfrutar, los que lo vean en diferido también lo disfruten. Y nada, lo dicho, si os surge alguna pregunta, pues nos la respondéis Sí, que si por cualquier email. a través de, bueno, tú tienes mi correo, cualquier cosa, estamos en contacto. Y un placer. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias.